Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya está aquí, como siempre, Yamila Escala. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo te va? Bueno, hoy vas a brindar información muy importante para los motociclistas, ¿no? Sí, un vehículo, la moto, con muchísima penetración en el país y con muy poca tasa de aseguramiento. Así que vamos a estar viendo. Un tema central, Sí. ¿no? Teniendo en cuenta además que los motociclistas son las principales víctimas de tránsito, ¿no? De accidentes de tránsito. Más del 40% de motociclistas muertos en los accidentes viales, en las víctimas fatales. Un tema muy importante. Así Bueno, es. también está aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, Meli, vas a repasar cuáles son las entidades que están ofreciendo las mejores tasas de interés por un plazo fijo tras las fuertes bajas que hubo en estas últimas semanas, ¿no? Así es, porque quebró el piso del 50%, así que vamos a ver si conviene o no. Muy bien, ¿y cuáles son las que más ofrecen? Y en este otro costado ya me está aguardando Martín Sánchez Bazán. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un repaso por las principales noticias de los mercados de capitales estos últimos días. Sí, en estos días hasta el cambio de gobierno que o hay noticias o no hay. Estamos pero bueno, expectantes, ¿no? Estamos expectantes. Muy bien, y en el último bloque se va a sumar el economista José Dapena para analizar los hechos más destacados en materia económica de la semana. Vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes estamos de regreso. Muy bien, ahí decíamos hace instantes, Martín, que en esta prolongada espera, ¿no? Hasta el cambio de gobierno en la cual todos buscamos, ¿no? Señales de lo que va a suceder en materia económica, en el más mínimo gesto de los posibles funcionarios o del presidente electo, o de los rumores también que circulan. Y en este contexto, entre ayer y hoy, hubo una baja significativa, ¿no? En el riesgo país que había alcanzado, ¿no? La semana pasada los 2.500 puntos y una baja que estaría, ¿no? relacionada con las versiones de que la reestructuración de la deuda pública que está analizando el próximo gobierno penalizaría a los tenedores de bonos de una menor manera, ¿no? de lo que se estaba esperando. Sí, como mencionás, el riesgo país bajó a 2.274 de esos 2.500 que mencionás que preocupaban un poco. Y esta mejora, tratando de analizar el motivo, por ahí el motivo es las no malas noticias, digamos. Cuando no hay malas noticias y la cosa se serena, la cosa se pone mejor. ¿Qué está pasando en estos días? Bueno, rumores sobre quiénes van a integrar el equipo económico, en realidad el equipo de ministros que va a acompañar a Alberto Fernández. Sí, cobró fuerza, ¿no? El nombre de Guillermo Nielsen, que es una figura que genera, ¿no? más confianza entre los inversores que la de Matías Culfas, ¿no? que hace algunas semanas picaba con cierta fuerza, ¿no? La ventaja de Nielsen es que ya participó en el default del 2001, trabajó activamente con el tema de la renegociación de la deuda, junto con Labaña, y bueno, fueron parte, y esa experiencia volcada a esta nueva posibilidad de reperfilar, renegociar, creemos que es bastante importante. Los mercados lo ven positivo, si bien hubo noticias o rumores que hablaban de una quita agresiva, la que estuvo cobrando un poco más de relevancia en los últimos días fue la de una potencial quita del 20%, con un estiramiento de los primeros cupones de 2 años. Sí, tiene bastante credibilidad justamente esta versión, teniendo en cuenta que habían circulado borradores semanas atrás de algunas importantes consultoras económicas que supuestamente habían sido consultadas por el presidente electo, sí. Y por lo general todas ellas coincidían en que esta es la quita que se necesita, que la Argentina requiere más allá de alguna extensión en los plazos de pago, ¿no? Sí, concretamente porque necesitas sí o sí volver al mercado. Entonces, cuanto más agresivo seas y mayor quita hay, más te va a costar volver. Y lo que necesitamos es, con una quita razonable, con un estiramiento también razonable, volver a los mercados voluntarios de deuda, que no sea la última alternativa
solamente el Fondo Monetario, que podamos acceder a otros mercados, y esto es bien visto y creemos que esa es una de las razones por qué estos 200 puntos, 250 puntos menos de riesgo país, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, seguiremos viendo en los próximos días cómo continúan desenvolviéndose las cosas, pero vamos a ir ahora a lo que prometimos para los motociclistas. Hay información para tener en cuenta, Yami. Así es, lo que decíamos, que a través de estos datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial llegamos a una cifra del 43,8% de víctimas fatales, siendo motociclistas estos, si cuando ocurren. Es una tasa altísima que los comprende, que llama a hacerse un montón de preguntas. Por ejemplo, también la pregunta que muchos hacen, si por ejemplo el seguro para la moto es obligatorio. El seguro para la moto sí es obligatorio, mínimamente la responsabilidad civil. Luego hay, por ejemplo, lo que es la asistencia vehicular cuando uno tiene un accidente, sí, que eso la gente que contrata también eso, hay robo, daño total, pero a ver, el seguro es obligatorio también para este vehículo que tiene una altísima penetración en la Argentina. Vos sabés que el nivel de aseguramiento es del 27%, pero incluso en algunos lugares del interior del país donde hay mucha moto, ahí crece un poquito esa tasa, ¿sí? No siendo así la conciencia generalizada de este tema, y esto llevado al campo del solo hecho de cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, se hizo, una de estas empresas aseguradoras de motos, ATM, hizo una encuesta y, por ejemplo, apenas más del 20% lleva un kit de primeros auxilios, apenas más del 60% sabe hacer lo que es reanimación cardiopulmonar. Vos sabés, yo sé, al margen, es cómo se reacciona frente a un accidente. Y lo que recomiendan, ¿sí?, los expertos es llamar al 107, nunca moverlo al herido, ¿sí?, dejarle el casco puesto, preguntarle si puede hablar, qué está sintiendo para informarle a los médicos, señalizar a la víctima y desde ya nunca huir, porque ese es otro tema, ¿no? Así que información importantísima de tener en cuenta si tiene un vehículo o si choca contra este vehículo. Cuando se choca es lo mismo que chocar contra un auto. Ahora, importantísima la denuncia desde ya, si hay heridos, tema para largo. Esos son los datos por ahora. Muy bien, perfecto. Cuestiones muy importantes para todos los motociclistas. Y vamos a continuar, ¿no?, repasando lo sucedido en los mercados de capitales y en este contexto en el que nos guiamos por los rumores, también las acciones han visto una recuperación importante en estos últimos días, no solo en pesos, sino también en dólares, teniendo en cuenta que el dólar en el mercado paralelo ha caído en unos centavos. Sí, sí, sí. Eso es así. El Merval hoy estaba 1.200 puntos arriba. La verdad, de lo que hablábamos, ¿no?, un poco de la mano del riesgo país, si bien claramente las acciones... Aferrándonos a los rumores, ¿no?, más que a hechos concretos, obviamente. Sí, pero también lo que mencionábamos, la verdad que hay una tensa espera para que se conozca el equipo económico, las medidas, porque esto va a influir en las distintas industrias. Se habla de especificación de tarifas, lo cual obviamente va a impactar en las empresas del rubro, una inyección para el consumo, con lo cual también va a impactar en las empresas de esa industria, con lo cual expectante, vamos a ver qué novedades hay, y en el mientras tanto esto, que el mercado, unas compras te lo suben, unas órdenes de venta que entran te lo pueden bajar, reconozcamos sin que tendencia. También hay precios bajos, ¿no?, que generan oportunidades para aquellos que se quieren animar, ¿no?, para los más atrevidos. Como siempre decimos, el que le gusta ganar en la bolsa, más que analizar la acción, lo que tiene que ver es el precio de compra. Y hoy lo que se dice que son precios de remate. Entonces, tener en cuenta que esta es una alternativa, sabiendo que tiene riesgo de capital porque las acciones no garantizan el valor nominal, pero sí saber que hay oportunidades y que si la situación económica del país macro empieza a acompañar y los números empiezan a andar, hay un acuerdo con el fondo, la deuda se renegocia de manera agradable, son todos elementos, aumenta el consumo, aumenta los pesos en el bolsillo del ciudadano. Bueno, son elementos que pueden decir es un buen momento para tomar un poco de riesgo y jugarse al Merval.
Muy bien, el viernes vas a volver, así que pensá hasta el viernes en algunas alternativas para aquellos que justamente quieren aprovechar estas oportunidades que existen. Cerramos así el bloque, te recuerdo que te podés comunicar con nosotros por WhatsApp, por Facebook, también por Twitter para hacernos cualquier consulta y también para transmitirnos cualquier mensaje vinculado con este difícil momento económico que estamos atravesando. Las vías de contacto las podés encontrar por debajo de la pantalla. Cerramos hacia el bloque, quédate con nosotros en instantes, estamos de nuevo con vos. Bueno, como venimos diciendo, las últimas semanas viene cayendo la tasa de interés que los bancos le ofrecen a sus depositantes, así que vamos a repasar. Y ahora, ¿cuáles son las entidades que están ofreciendo las tasas más atractivas, Meli? Así es, Ale, porque como decíamos al principio del programa, la tasa de plazos fijos quebró el 50% después de varios meses de mantenerse por encima, y esto obviamente acompañando a la baja de tasas del central. De todos modos, hay bancos que están muy cerquita, en 49%. Vamos a repasar uno por uno cuáles son hoy los que más nos están pagando por colocaciones minoristas a 30 días. Siempre que hacemos este tipo de repasos, surge Finandino, compañía financiera, que es siempre el que más paga. En 49.25 está ofreciendo. Se fija cuánto pagan los otros y ahí y aumenta un tasa. Poquitito más. Y después siguen unos cuantos bancos que están pagando 49, entre ellos el Nación, CMF, BOI y Crédito Regional Compañía Financiera, que es lo que antes era Cuenca Compañía Financiera, todos ellos con 49%. En 48% aparecen el Banco Vica, el Banco Hipotecario, Interfinanzas, Piano y el nuevo Banco de Chaco. Y después están el Ciudad, Banco de Chubut, Mariva y Banco de Tierra del Fuego con 47% y el Banco de Corrientes con 46%. Estas son las entidades que más están pagando. Tengan en cuenta que todas estas entidades además ofrecen la posibilidad de constituir plazos fijos a no clientes de manera online, así que están al alcance de todos. Y un dato importante, Ale, es ver, bueno, ¿esto conviene o no conviene? Aproximadamente una tasa de 49% anual, estamos hablando de un 4% mensual. Eso, respecto de las previsiones de inflación de noviembre y diciembre, sería un empate, porque según el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la inflación de este mes y el que viene va a estar en torno al 4%, con lo cual no vamos a tener una tasa real súper positiva, pero al menos no vamos a perder poder adquisitivo en los pesos que estamos depositando a plazo fijo. Siempre y cuando confiemos, ¿no?, en estos pronósticos de el REM que publica, ¿no?, el Banco Central, que suelen subestimar, ¿no?, lo que finalmente sucede con la tasa de inflación y con muchas de las variables económicas. Pero es un buen análisis el que hace Meli, entonces. Y vamos a continuar ahora analizando una de las noticias de esta semana que ha venido desde nuestro país vecino y tuvo que ver justamente con que el real alcanzó su nivel más bajo de la historia frente al dólar, Martín. Sí, uno en medio de la vorágine de Latinoamérica empieza a pensar qué es propio de Brasil y cuál es el efecto de los países vecinos, ¿no? A simple vista el efecto Evo Morales en Bolivia, todas las situaciones que se vienen dando hace ya más de un mes en Chile, lo de Ecuador, mismo Argentina con este cambio, con lo cual yo creo que ahí hay un efecto puntual de todo lo que es efecto regional Latinoamérica. Y después Brasil, sabemos, principal país de Latinoamérica, destino especial de todas las inversiones de Latinoamérica, hacen su foco en Brasil. Recordemos también que Brasil es el 67% del Mercosur, con lo cual la importancia que tiene Brasil regionalmente es clave. Yo creo que estos son movimientos del tipo de cambio. Recordemos también que se aprobó la ley de jubilación también, que era algo muy esperado. Que había sido muy bien recibido por los mercados. Muy bien recibido por el mercado y que apunta a una regularización de lo que es también la situación fiscal, con lo cual me parece que son distintos factores, pero que Brasil es un país que
está firme, me parece. Muy bien, perfecto. Y con este análisis de Martín cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Dapena. Pues estamos aquí con el economista José Dapena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Y José, hablábamos justamente de un tema que prácticamente diría que es tu especialidad. ¿Cuál? Mira, hablamos en el primer bloque justamente de la noticia de estos últimos 2 días, entre ayer y hoy, cayó el riesgo país, que había rozado los 2.500 puntos la semana pasada, una tendencia que bueno, hemos atribuido a las versiones que existen de que el plan de reestructuración de la deuda pública que está analizando el próximo gobierno va a imponer a los tenedores de bonos una penalización menor a la que se esperaba. No sé qué opinás sobre estas versiones que han circulado. Mira, en algún momento el riesgo país llegó a 2.500, después bajó a 2.000, ahora volvió a 2.500, 2.300, digamos, va y viene, ¿no? Yo me guío más bien, o me da la impresión de que quizás el aspecto más importante de todo no es la totalidad del riesgo país. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el AO20, está con una TIR o un rendimiento del 200 y pico %, un bono que vence a un año. El riesgo país es infinito en ese caso. Claro, y hay un dato curioso, porque si uno ve los prospectos del, por ejemplo, el AO20 y el AI24, si no falla la información de Bolsar, el AO20 creo que vence en 3.000 millones de dólares redondeados. Y el AI24 tiene un cupón de amortización de 2.400 millones de dólares. O sea que en realidad el foco está puesto en el año que viene. Sí. Lo que pasa es que vos fijate que en ambos se necesita lo mismo, pero sin embargo uno está castigadísimo por el hecho de que el otro... Ahora la renegociación va a ser con todo, con algunos bonos, otros bonos no, porque si no, digamos, es bastante diverso cómo está el panorama en este momento. La única realidad es que tal como está planteado políticamente, es difícil de pagar la deuda del año que viene, o sea, por el tema fiscal. Pero por eso, ¿vos qué esperás? ¿Esperás justamente, se está poniendo el término, una reestructuración agresiva o una reestructuración amigable de la deuda pública? Mira, hasta por las paridades en este momento, la reestructuración es hiperagresiva. Los inversores, hasta por lo menos estos últimos días, esperaban tal cual, una reestructuración agresiva. Sí. Pero entre ayer y hoy empezó a mejorar un poco el humor. Vamos a ver si esto se extiende a partir justamente de estas versiones de que la quita sería solo el 20%, más allá de la extensión, ¿no? De los plazos. Pero de la quita de cuáles también, de manera obvio, es decir, tantos puntos que quedan por resolver, porque es variado lo que tenemos en términos de productos, con ley 1, ley otro, horizontes, plazos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida es ver cuál va a ser el plan fiscal a partir del cual se va a poder pagar esa deuda. Creo que sin lugar a dudas, eso lo enfatizamos siempre aquí. El tema fiscal, lo que se va a hacer con el déficit es un tema central, esencial, no solo para la negociación de la deuda, sino después también para lo que suceda con la inflación, para lo que suceda con el crecimiento económico en los próximos años. Digo, creo que ahí estriba la base del éxito o el fracaso del próximo plan económico, ¿no? Y sobre todo porque hasta ahora la administración actual ha venido cumpliendo con el FMI. Y digamos, hubo un acuerdo con el FMI y se está cumpliendo el acuerdo con el FMI. Hay superávit primario, al menos acumulado en lo que va de este año, quizás no así con el término inflacionario, el tipo de cambio, pero creo que no estaban dentro de las variables. Yo creo que era principalmente el tema de superávit fiscal o equilibrio primario en este año y superávit el año que viene. O sea que se está cumpliendo, hay un plan detrás que se está cumpliendo. Yo creo que eso es un activo valioso también que lo tiene en cuenta la futura administración, pues sabe que tiene que negociar con alguien que de alguna forma es garante de todo este proceso, ¿no? Pero otro aspecto que surgía importante también es que el tiempo corre a favor de los acreedores. Pues en definitiva Argentina está pagando sus deudas en este momento. Sí. Es decir, en definitiva, ¿quién es el que tiene... ¿Dónde está la pelota? Si bueno, excepto no los títulos que han sido reperfilados. Bueno, pero ¿no? fueron principalmente locales, ¿no? Eran, si mal no recuerdo, eran letras en pesos. Sí. Y creo que había algunas en dólares también, pero principalmente de personas jurídicas también. O sea, estaba un reperfilamiento no exagerado, ¿no? Pero ahora en vencimiento, al menos por lo que estuve viendo, en diciembre está un vencimiento el DICA. El DICA, claro. Sí. Ahí
Ahí es donde viene ahí es realmente donde... 3.000 millones, 3.400 millones, algo así, ¿puede ser? No, creo que era un poco menos, ¿eh? No recuerdo el número, me da la impresión de que era un poco menos, pero ahí es cuando empezamos Una a cifra ver... significativa, Ahí sí. el taxímetro, digamos, está... Sin lugar a dudas. Exacto. Entonces la pregunta es cómo llegan a ese punto. Y hablando así más en concreto de la situación de los ciudadanos, el ajuste, ¿dónde entra en todo este panorama que A se mí me viene? da la impresión que en el salario real. Claro, porque se habla de que esta renegociación impacte más o menos. ¿Es eso posible? ¿Cómo lo vemos? No es posible. Es decir, de algún lado tiene que salir el dinero. Quizás haya un waiver, quizás se pueda negociar un waiver en el sentido Perdón, de decir... ¿qué un waiver sería sí. como un perdón, ¿no? Decir, bueno, dame el 2020 de hándicap, dame el 2020 de ventaja, dame el 2020 como un año de transición. Sí, eso es algo que se mencionó en estas versiones de reestructuración. Serían 2 años de gracia que estaría pidiendo la Argentina, por lo menos de acuerdo a estas versiones, para comenzar a pagar la deuda a partir de lo que sería el 2022, ¿no? Y en ese sentido las paridades le favorecen a la administración futura, porque en definitiva hay un precio de bonos realmente bastante agresivo en este momento. Sí, te pregunto cómo es ese escenario, porque se asocia que la renegociación implica necesariamente un ajuste y pareciera que la única forma de ¿me entendés? Sí. Bien, ¿y qué? La pregunta sería cuál ajuste y dónde también, porque digamos hay una estructura económica argentina que está bastante cargada de impuestos y uno sabe que generar una excesiva presión impositiva no termina favoreciendo el desarrollo de negocios. Pero por otro lado hay todo un gasto que de alguna forma tiene su sentido, porque uno podrá estar a favor o en contra, pero tiene su sentido. Lo que sí es cierto es que hay un desbalance bastante significativo y creo que el principal es el tema previsional. Digamos, es donde se va la mayor parte del presupuesto público, en la parte de seguridad social. Entonces la pregunta es cómo se va a resolver, cómo va a entrar dentro del proceso no de ajuste, pero sí de replanteo de cifras la seguridad social. Sí, también en cuánto tiempo se pueden empezar a ver resultados de las reformas que se apliquen. Pero mientras más rápidas sean las reformas, yo creo que en este caso, si algo aprendió la futura administración, la que va a entrar ahora, es que mientras más rápido haga lo malo, digamos, puede haber una explosión inflacionaria por monetización durante un periodo. Yo creo que enero va a ser un mes en el cual, como siempre sucede en Argentina, ¿no? Uno ve enero del 2014, ve enero del 2015, ve enero del 2013, es un año en el cual, es un mes en el cual la gente está un poco más distraída y ahí suceden grandes cambios de política económica. Y puede darse... ¿Esperás un salto inflacionario fuerte en los primeros meses de la próxima Sí, década? creo que me da la impresión... Es que el dólar está alto ya, Sí, el tipo real de cambio está alto. Es más, si uno ve la paridad del tipo real de cambio multilateral, hablaban recién de Brasil, creo que está dando por encima de 150 si uno toma el dólar MEP, o sea, y si toma el contado con liquidación, más alto todavía. O sea, no tenemos un dólar barato. Creo que lo vemos cuando tenemos que comprar algo en dólares que nos sale carísimo. Aún el oficial sigue siendo un dólar que está en un valor bastante razonable, ¿no? Claro, sin tener que ir a las versiones paralelas, bursátiles, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenés los salarios reales y lo que uno ve históricamente es que la relación del tipo real de cambio con los salarios reales es negativa. Al menos eso te lo muestra la evidencia histórica. O sea que hay un mayor peso, va a haber un mayor peso en este caso si se quiere mantener un tipo real de cambio más alto, que creo que hacia eso apunta también el tema de cerrar el déficit fiscal, es decir, a lograr quizás un tipo de cambio más alto para obtener mayores retenciones y pasar de 1.5 a 3 puntos. E incluso subiendo las tasas de las retenciones. Inclusive, o manteniéndolas, aún manteniéndolas, creo que podés pasar de 1.5 a 3 puntos y subiéndolas, al menos por un año de manera temporaria. Ojo con lo temporario porque termina siendo permanente, ¿no? Pero creo que va a ser un año bastante complicado en términos de sueldos, de salarios, un año de transición. Muy bien, bueno, José, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos con este análisis detallado del economista José Dapena sobre lo que se viene en materia económica a partir del 10 de diciembre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.